Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir aquí nuevamente en esta tarde y reunirnos para adorarte a ti. Oh Señor, cuán bueno eres tú, cuán glorioso. Padre, nos disponemos a abrir tu palabra. Con temor, Señor, queremos que tú nos bendigas, porque queremos exponernos a tu palabra y queremos que tu palabra sea predicada fielmente. Oh Señor, dispón nuestros corazones para escuchar tu palabra. Dispón nuestros cuerpos y mentes para estar atentos. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada sin obstáculos. Oh Señor, ayúdanos y auxílianos por el poder de tu Espíritu Santo y que Cristo sea magnificado en medio nuestro. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a ser mejores cristianos, Señor, para que toda la gloria sea para Cristo nuestro Señor. En Él oramos. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Esta semana vamos a hacer un alto en la serie de los Hebreos, porque considero que el sermón que tenía preparado no está todavía bien trabajado para ser predicado en el temor del Señor. Entonces, por eso he decidido mejor predicar otro texto y preparar mejor ese sermón y realmente pedirle al Señor que me auxilie para saber entenderlo bien, aplicarlo bien para nosotros, su pueblo. Entonces, hermanos, les pido sus oraciones para que también esto podamos hacerlo para la próxima semana. Es por eso que ahora vamos a estudiar entonces Deuteronomio capítulo 17. En un sermón predicado el 18 de marzo de 1855, el gran predicador inglés Charles Spurgeon le dijo a su congregación lo siguiente: hay suficiente polvo sobre algunas de las Biblias de ustedes como para escribir condenación con sus propios dedos. Muchos de ustedes ni siquiera la han hojeado desde hace mucho tiempo. Ustedes nunca la han leído. Tengo esa dura acusación contra ustedes. Tal vez ustedes responden que no debo culparlos por una cosa así, pero siempre pienso que más vale tener una peor opinión de ustedes que una opinión demasiado buena. Los culpo de esto. Ustedes no leen sus Biblias. Algunos de ustedes nunca la han leído completa y su corazón les dice que lo que estoy diciendo es verdad. No sois lectores de la Biblia. Me temo, hermanos, que esta acusación que le hizo Spurgeon a muchos en su congregación hace más de 200 años es válido aún en nuestros días. Michael Horton, un teólogo americano, preguntándose en uno de sus libros llamado Cristianismo sin Cristo, preguntándose ahí si el movimiento evangélico en los Estados Unidos seguía siendo aún cristiano, escribió lo siguiente: mi preocupación es que nos estamos acercando peligrosamente al lugar en la vida diaria americana donde la Biblia es escarbada, buscando citas relevantes, pero es en gran manera irrelevante en sus propios términos. Dios es usado como un recurso personal, en lugar de ser conocido, adorado y confiado. Jesucristo es un entrenador con un buen plan para nuestra victoria, en lugar de un Salvador que ya la ha logrado para nosotros. La salvación es más un tema de tener nuestra mejor vida ahora, en lugar de ser salvados del juicio de Dios por Dios mismo. Y el Espíritu Santo es un enchufe eléctrico al cual nos podemos conectar para el poder que necesitamos para hacer todo lo que podamos ser. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, aceptaríamos que el estado del cristianismo de nuestros días no solo encaja con lo que dijo Spurgeon hace más de 200 años en Inglaterra, sino también encaja con lo que Michael Horton critica del evangelicalismo en los Estados Unidos en el siglo XXI.
Muchos cristianos no leen sus Biblias. Un estudio realizado por una revista evangélica de los Estados Unidos, intentando comparar el cristianismo de la iglesia primitiva con el cristianismo moderno, reveló que el 60% de todas las personas que se llamaban a sí mismos nacidas de nuevo no podían nombrar más de 5 de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Demostró también que el 81% de ellos no creen o no conocen los principios básicos de la fe cristiana. Y escuchen esto: el 12% de todos los entrevistados piensan que Juana de Arco fue la esposa de Noé. ¿Cómo concluyó el autor de ese estudio? Los primeros cristianos realmente vivieron como si el mismo Dios que habló para que las estrellas existieran, también habló su palabra para que nosotros la atesoráramos, memorizáramos y leyéramos 10,000 veces. Ellos estarían desconcertados por nuestra moderna habilidad de poseer, leer y aún así abandonar la invaluable palabra escrita. George Gallup, en otro estudio suyo, demostró que solamente el 11% de todos los cristianos entrevistados en los Estados Unidos leía su Biblia diariamente. Un poco más del 50% de los entrevistados la leía una vez al mes. Como decía un periodista en un artículo publicado en la revista Newsweek en diciembre del 2014, los americanos reverencian la Biblia, pero la gran mayoría no la lee. O como escribió Donald Whitney en su librito, Las disciplinas espirituales para la vida cristiana, a pesar de que nosotros honramos la palabra de Dios con nuestros labios, decimos, esta es la Biblia, esta es la palabra de lo que nosotros debemos obedecer. Debemos confesar, dice Whitney, que nuestros corazones, así como nuestras manos, ojos, oídos y mentes, frecuentemente están lejos de ella. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿cómo es que esto llegó a suceder? ¿Cómo es que llegamos a tener tanta ignorancia bíblica? ¿Cómo es que llegamos a ser tan diferentes del cristianismo primitivo? Bueno, yo creo que el origen de esa ignorancia y de ese descuido es la negligencia de tantos cristianos que se sientan en las bancas de muchas iglesias, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo cada domingo. Su negligencia con respecto a la palabra de Dios. La estrecha relación con las Sagradas Escrituras que debería caracterizar al todo cristiano ya no existe en muchos de nosotros. Martín Lutero decía que si el cristiano debe vivir en la presencia de Dios, entonces aquella presencia es mediada primariamente por medio de la presencia de la palabra de Dios. Y la triste realidad de mucho del cristianismo en nuestro país es que esa ignorancia ha sido causada por la ausencia de Dios en las vidas de muchos que se dicen cristianos, por la ausencia de la palabra de Dios en sus vidas. Hace unas semanas me contactó un hermano de Paraguay por Facebook pidiendo ayuda o consejos sobre cómo su iglesia debía actuar con su pastor. La preocupación que había venido en esa iglesia y había venido creciendo desde hace unos años porque no veían crecimiento espiritual en este hombre. Para ellos era evidente que este hombre tenía una poca vida devocional con la palabra de Dios. Y tan poca relación tenía con la palabra que ya se notaba en su predicación. Según me contaba su hijo, quien fue que me contactó, el hijo de este pastor, su predicación ahora, dice él, se basaba más en sus experiencias y en sus ideas que en el resultado de un estudio a conciencia de la palabra de Dios. Además, tan mal estaba la relación de este hombre con la palabra de Dios que ahora se dedicaba a bajar sermones de internet para leérselos a su iglesia. Hermanos, quizás la realidad de muchos no sea la de este hombre en Paraguay, pero ciertamente hay muchos cristianos cuya relación con las Escrituras es muy similar, muy similar. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo podemos entonces nosotros solucionar este gravísimo problema entre nosotros? Y me refiero a los cristianos, al cristianismo en general. Bueno, nosotros yo creo que debemos volver a lo que Dios requería de todos aquellos a los que Él consideraba sus siervos. Es por eso que quiero que vayamos a Deuteronomio 17 y leamos a partir del versículo 14.
Deuteronomio 17, 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y escuchen esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, para que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estas palabras que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés, se las dijo 500 años antes de que Israel tuviera una monarquía. Dios estaba profetizando lo que Él haría con su pueblo. Él les daría un rey. Y Dios aquí no solo les estaba enseñando a Israel acerca de la manera en la que ellos debían escoger a su rey. Ellos en un día, en el tiempo del Señor, vendrían a Él para clamar por un rey. Y ellos debían escoger al que Jehová Dios escogiera. Además debía ser un israelita. El pueblo no podía buscar un extranjero, no, tenía que ser un descendiente de Abraham, un hermano suyo. Ahora, Dios también le estaba enseñando a Israel lo que este rey debía hacer. Y ese es el primer punto que quiero que veamos. En el versículo 18 Dios le dijo lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, la primera responsabilidad del rey, de este líder que Dios le estaba dando a Israel, debía ser tener una copia de la ley. En el momento en que él se sentara en el trono, en el momento en que fuera coronado como rey, establecido en su cargo, su primera misión no era descansar, no era hacer una fiesta, no era montarse en sus carruajes y saludar al pueblo. Esa no era su primera misión. Su prioridad era, como nos dice aquí, escribir una copia de la ley de Dios y tenerla consigo. Eso es lo que él debía hacer. La original, se nos dice, estaba bajo el cuidado de los levitas, y como estaba resguardado por los levitas en el tabernáculo, el rey no podía tener acceso a esos documentos. Por lo tanto, debía tener una copia para él. Obviamente no debemos entender que él mismo tenía que copiar esa ley. No era propiamente él que debía escribir la copia de la ley de Dios. Probablemente el rey encargaría a un escriba para que copiara fielmente toda la ley de Dios para Israel. Esta era su responsabilidad y su prioridad. Segundo, notemos que el requerimiento de Dios para Israel, para el rey de Israel, no era simplemente tener una copia de la ley. Lo que Dios le estaba ordenando al rey de Israel no era tener una copia de las Escrituras, como muchos tienen Biblias en sus casas, ahí abiertas en la mesita de la entrada de la casa, como un adorno más. Tampoco le estaba diciendo que debía tener una copia de la ley, como muchos tienen Biblias empolvándose ahí, como decía Spurgeon, en la gaveta de la mesita de noche o en sus bibliotecas. En el versículo 19 Dios le dice a Israel: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Es decir, esta copia de la ley debía estar con el rey de Israel en todo momento. Cuando él estaba en su trono, ahí debía estar aquella copia de la ley. Cuando él estaba en el campo de batalla con su pueblo, ahí debía estar con él aquella copia de la ley. Cuando él estaba aconsejando o deliberando, ahí debía estar con él la palabra de Dios. Y cuando él estaba a solas en su cuarto, ahí debía estar con él la palabra de Dios.
¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito debía tener él esa palabra, esa copia de la ley de Dios consigo? No, ahí se nos dice para leerla todos los días de su vida. Aquella copia fiel de las Sagradas Escrituras debía ser para el rey más deseable que el oro, y más que mucho oro afinado. Debía ser dulce más que miel y que la que destila del panal. Debía ser, como dice el Salmo 119, su consuelo en su aflicción. Debía ser su delicia, como dice el Salmo 1. Y por ello su deber, como siervo de Dios, como hijo de Dios, debía ser leer en ella, en ese libro, en esa copia, todos los días de su vida. Como escribió el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como dice el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cómo lo demuestra el salmista? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Fue por eso que Dios había destruido a tantos reyes en Israel. Porque a pesar de que este había sido su mandamiento para todos los reyes en Israel, muchos de ellos, como gobernantes del pueblo, no se habían asegurado de tener una copia de la ley, no se habían asegurado de andarla siempre consigo, y mucho menos de leerla todos los días de su vida. Fue por esa razón que leemos en el Antiguo Testamento cómo pasaban generaciones de reyes y la palabra de Dios permanecía escondida, hasta que el Señor permitiera que algún rey, en la providencia divina, encontrara el libro de la ley. Y así entonces el rey reformara no solo su vida, sino la vida de todo el pueblo, como sucedió en la vida del rey Josías. En 2 Crónicas 22 leemos cómo el rey le encargó al sumo sacerdote Hilcías a recoger dinero para poder arreglar el templo, y en lo que estaban haciendo aquellos arreglos encontraron el libro de la ley, el libro que había pasado cerrado por años, ahí escondido. Inmediatamente Hilcías busca al escriba Safán, se lo enseña. Safán abre el libro y lo lee, y lo primero que hace es salir corriendo al rey y se lo lee al rey. El rey Josías, cuando escuchó la lectura del libro de la ley, dice que rasgó sus vestidos y dijo lo siguiente: grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. ¿Por qué? Porque había estado escondido, cerrado por décadas. Fue por ello que muchos de aquellos reyes se desviaron, por no obedecer el mandamiento que Dios le había dado a Israel en el Deuteronomio 17, por no ser responsables, cuidadosos con este mandamiento que Dios le había hecho al rey, a su siervo, por no haberse preocupado de tener una copia de la ley en sus manos, por no dedicarse a leer de ella todos los días de su vida. Por eso se habían desviado tantos. Por eso habían estado en tanta ignorancia con respecto a la palabra de Dios. Y obviamente con esos reyes se había desviado todo el pueblo también. Entonces lo que Dios requería de todo aquel a quien Él había llamado para sí era tener una copia de su ley, una copia de su palabra, para leerla todos los días de su vida. No una vez al mes, no una vez por semana, no de vez en cuando, no, todos los días de su vida. Su deber era apreciarla, entendiendo lo que era. Esa ley era el testimonio de Jehová. Esa ley eran los mandamientos de Jehová. Esa ley era el precepto de Jehová. Esa ley era el temor de Jehová. Esa ley eran los juicios de Jehová, los caminos de Jehová, la palabra de Jehová. Así es como le llaman principalmente los salmos a la ley de Dios. Ese era como el rey, el pueblo de Dios debía pensar o entender lo que tenían en sus manos. Ahora, Dios no solo requirió esto del rey,
Dios no solo requirió que él tuviera una copia de la ley de Dios, la tuviera siempre consigo para leer en ella todos los días de su vida. No solo eso requirió Dios de él. Y esto es lo que leemos a partir del versículo 19. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, para que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces el propósito de Dios para requerir este mandamiento del rey de tener una copia fiel de su palabra, de tenerla siempre consigo para leerla todos los días de su vida, la podemos dividir en al menos 5 cosas que tenemos aquí en nuestro texto. Primero, Dios requería esto del rey para que él temiera a Dios. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Ese era uno de los propósitos. El punto era que el rey debía conocer a Dios. El rey debía saber quién lo había puesto a él en el trono. El rey debía saber quién era el que había escogido a Israel como su pueblo. El rey debía saber quién era el Dios con quien ellos habían hecho un pacto en Sinaí. Y debía hacerlo con el propósito de temerle. Y en múltiples ocasiones Dios le había dicho esto a Israel, su pueblo. Por medio de Josué les dijo, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Como dijo el salmista en el Salmo 34, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El rey, como el líder del pueblo, debía temer a Dios. Como parte del pueblo de Israel, él debía temer a Dios. Sería así en el temor de Dios por medio del cual él debía conducir su vida. Si había alguien sabio en el pueblo, debía ser el rey. Como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces el rey debía temer a Jehová. Ahora debemos entender que ese temor de Dios del que nos habla el Señor aquí por medio de Moisés y del que habla regularmente por medio de los profetas, no es como el temor que alguien le tiene, un prisionero le tiene a su verdugo. No es como el temor que le tenemos nosotros a alguien a que le tenemos miedo y sabemos que nos va a hacer daño. No es ese temor del que está hablando aquí Moisés o el Señor por medio de Moisés. No, el temor de Dios del que se habla aquí en la Biblia se refiere a aquel respeto, aquella maravilla o aquel asombro que se produce en el corazón al estar en la presencia de la majestad de Dios. Es ese temor que entiende que nosotros no tenemos una relación casual con Dios. El temor de Dios que debía tener el rey al leer diariamente aquella copia de la ley era ese correcto respeto y adoración de Dios. Fue ese temor lo que llevó a David a caer de rodillas cuando fue confrontado por Dios con su pecado y decir, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo soy un vil pecador y tú eres un Dios santo, mi creador, mi Dios, y yo he pecado contra ti. Señor, borra mis rebeliones. Fue el temor de Dios que llevó al rey David a decir estas palabras en el Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Fue ese temor lo que llevó a David a decir esas palabras, asombrado con la majestad de Dios. ¿Con qué fin entonces debía tener el rey una copia, andarla consigo y leer en ella todos los días de su vida? Para poder temer a Dios. Segundo, Dios requería esto del rey para que él obedeciera a Dios. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El rey no solo debía temer a Dios, él también debía obedecer a Dios.
Dios requería de él tener esa copia, leerla, para aprender en esa ley cuál era la voluntad de Dios para él y para el pueblo, con el fin de que él la pudiera obedecer. En Levítico 19, Dios le dijo esto a Israel: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. En Deuteronomio 4, en aquella exhortación de Moisés a la obediencia al pueblo de Israel, les dijo: guardadlos pues, todos esos estatutos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El salmista repite lo mismo en el Salmo 119, los versículos 4 y 11 dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y hablando de aquel pacto que Dios había hecho con el rey David, el salmista en el Salmo 132:12 habla de esto acerca de los hijos del rey. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, si me obedecen, es lo que le está diciendo Dios aquí, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Lo que mantendría al rey y a sus hijos en el trono sería su obediencia a la ley de Dios. Para ello debían tenerla consigo todos los días de su vida y leerla. Esta ley de Dios que estaba protegida por los levitas, la palabra de Dios, sus testimonios, contenían la voluntad de Dios para su pueblo. El rey entonces debía leerla para conocer esa voluntad y obedecerla. La ignorancia de esa ley de Dios sería la ruina para este rey. Sería el camino del pecado. ¿Qué debía hacer el rey entonces? Tener una copia, andarla consigo y leerla, si no quería arruinar su vida y su trono. Hace unos días estaba aconsejando a una pareja y yo les recordaba, no es de esta iglesia, y yo les recordaba el triste caso del rey David. Como el rey de Israel, habían ciertas cosas que él debía hacer todos los días de su vida. Habían cosas que él no podía dejar de lado, y una de ellas era meditar en la palabra de Dios todos los días de su vida. Pero quién sabe cuánto tiempo se había apartado David de la palabra de Dios, que su fe decayó y empezó a ser negligente en otras áreas de su vida. En una ocasión que el pueblo de Israel salió a luchar contra sus enemigos, en lugar de salir con su pueblo como le correspondía al rey de Israel, David decidió quedarse en el palacio. En su ociosidad se paseó por el terrado del palacio y miró y vio a una mujer bañándose ahí desnuda. Habiendo sido negligente probablemente de estar leyendo la palabra de Dios todos los días de su vida, por un tiempo quizás, había olvidado la ley, había olvidado la voluntad de Dios, había olvidado el adulterio y la fornicación y la lujuria, que era un pecado tan grave a los ojos de Dios. Y se quedó mirando. Y esa mirada escaló a un deseo sexual por aquella mujer, y ese deseo sexual lo llevó a mandar a traer a aquella mujer y a cometer el terrible pecado de adulterio. Y no solo eso, su descuido, su negligencia con respecto a la palabra de Dios había hecho él que cayera en la locura de creer que él podía ocultar ese pecado de Dios. Él había perdido el temor a Dios por su negligencia, y así mintió y asesinó al esposo de Betsabé, a Urías, creyendo que había podido ocultar su pecado. La locura del pecado que había surgido por la negligencia de David de hacer lo que debía hacer lo llevó a él a cometer terribles pecados. Bueno, con ese propósito le ordenó Dios al rey tener una copia de la ley, andarla consigo y leer en ella todos los días de su vida, para obedecer a Dios y no pecar contra él. Tercero, Dios requería esto del rey para que él viviera en humildad delante de Dios. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Uno de los más terribles pecados y una de las cosas que ha arruinado
tantas vidas es el orgullo. El tener una opinión de sí mismo que no corresponde. Una opinión de nosotros mayor de la que deberíamos tener. Bueno, con ese propósito Dios requería del rey este mandamiento, para que no se envaneciera. Juan Calvino decía que nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos si primero no conocemos a Dios. Bueno, si el rey iba a mantenerse humilde, debía ser leyendo y meditando en la palabra de Dios todos los días de su vida. ¿Quién lo había puesto a él en el trono? Fue él. Lo tomó a la fuerza. Fue el que ganó las elecciones para el puesto por su inteligencia. Fue Dios quien lo puso en el trono. Fue Dios quien lo escogió a él. Como dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Había sido la inteligencia, la hermosura, su destreza física lo que lo habían llevado a él al trono de Israel. No, Dios lo había llevado ahí en su voluntad y en su soberanía. La ley, la Torá, el Pentateuco le recordaría al rey día tras día que Dios es Dios y que solo Él es Dios. Y que aparte de Dios no hay otro Dios, pero sobre todas las cosas, leer la ley de Dios todos los días le recordaría a David que Él no es Dios. Aquella copia fiel de la ley de Dios le recordaría al rey que Él era una criatura frágil de Dios. Y además corrompida por el pecado. Le recordaría su rebeldía, la dureza de su corazón. Le recordaría, como dijo Salomón en Primera de Reyes 8:46, no que estuviera esa ley ahora en estos tiempos, pero que no había hombre que no peque. Eso le recordaría la Torá, el Pentateuco al rey. Que en el vientre de nuestras madres todos somos concebidos en pecado. Y que por lo tanto todos estamos bajo la ira de Dios. Pero la ley le recordaría también de la misericordia de Dios para con su pueblo. Le recordaría, como le dijo Dios a Israel en Deuteronomio capítulo 7, que Dios los había escogido a ellos, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Aquella misma ley que le recordaría al rey de las perfecciones de Dios, que le recordaría al rey también de su propia corrupción y por lo tanto de lo que él merecía de parte de Dios, ese justo juicio de Dios por su pecado, también le recordaría al rey de la gracia y la misericordia de Dios. Leyendo diariamente la ley de Dios, el rey debía entender que todo lo que él era y todo lo que él tenía era por la gracia de Dios. El orgullo tiene terribles consecuencias. El rey Nabucodonosor lo supo inmediatamente. Cuando osó decir estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Eso fue lo que osó decir el rey Nabucodonosor, un rey pagano, en su orgullo. Y vino la palabra de Dios a Nabucodonosor y le dijo: el reino ha sido quitado de ti. Fui yo quien te di todo ese poder. Fui yo quien te di todo ese reino. Pero por tu orgullo, hoy te lo he quitado. Y vivió como una bestia por su pecado. El orgullo también fue el grave pecado de David cuando censó al pueblo para querer ver su poder en el número de sus ejércitos. Y fue por lo cual Dios lo castigó duramente en aquel momento. Entonces, ese conocimiento de Dios, ese entendimiento de su ley, impediría que el corazón del rey se elevara sobre sus hermanos. Le impediría ser orgulloso. Por eso era tan importante que el rey tuviera una copia de la ley, la anduviera siempre consigo y la leyera todos los días de su vida. Cuarto, Dios requería esto del rey para que él viviera en santidad, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que ni se aparte o para que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Esos paros los estoy metiendo ahí para que entendamos que esto es un propósito de Dios en esto. El otro propósito era que para que el rey de Israel, su camino se mantuviera derecho, para que no se apartara derecha ni izquierda, sino derecho.
que se mantuviera por aquel camino que Dios había trazado para él. Y esto nos habla del propósito de Dios con respecto a la santidad que Dios requería de su pueblo. El rey debía ser santo, él debía andar en santidad todos los días de su vida como el pueblo o como parte del pueblo de Dios. Como le dijo Dios a su pueblo en Levítico 11, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. No andarían a derecha e izquierda desviándose, no, derechos en su vida. Lo que debería caracterizar al pueblo de Israel era ese crecimiento en la santidad. Su deber no era desviarse de un lado a otro, sino mantenerse en el camino que Dios había trazado. Y para ello debía tener la copia de la ley. Quinto, Dios requería esto del rey para que él viviera perseverando hasta el fin. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como les dije, lo único que mantendría en el trono por largo tiempo al rey sería su fidelidad a la palabra de Dios. Eso sería lo único. Como leímos en el Salmo 132, si el rey obedecía todos los estatutos de Dios, de la ley de Dios, tanto él como sus hijos se sentarían en el trono por siempre. Fue por esa razón que el salmista dijo en el Salmo 119:33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La fidelidad del rey hacia la ley de Dios, su obediencia a todos los mandamientos del Señor, harían largo y próspero su reinado. Su desobediencia traería en caos a su vida. Pero ahora la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros en esta iglesia, aquí en Costa Rica, miles de años después de que Dios dio este mandamiento a Israel? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, la respuesta es simple, mucho. Tiene mucho que ver con nosotros los cristianos. Todo el Nuevo Testamento le habla al cristiano lo que él debe pensar de la palabra de Dios, la estima que debe tener de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios debe producir en su vida. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice, escuchen esto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo todo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo entendía la importancia de la palabra de Dios para la vida del cristiano y para la vida de la iglesia, y por eso le dijo a Timoteo, este joven pastor le dijo, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios cada domingo en la iglesia. Encárgate de esto siempre. Pero también Pablo entendía la importancia de la palabra de Dios para la vida de él como persona, como creyente. Y le dijo, cuida tu doctrina. ¿Cómo debía Timoteo cuidar de su doctrina? Bueno, meditando constantemente en la palabra de Dios. Timoteo debía retener la forma de las sanas palabras, guardar el buen depósito, para que no terminara él como los reyes en Israel, como aquellos sacerdotes contra los que habló Jeremías y Ezequiel, que desviaron al pueblo. Y para no terminar, como le dice en 2 Timoteo 2, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Por su negligencia de la palabra de Dios. Entonces, el deber de todos y cada uno de nosotros, como siervos e hijos de Dios, como cristianos, no es solo tener una copia de las Sagradas Escrituras, no solo andarla en el carro o en el bus con nosotros en nuestros maletines,
o tenerla en la mesa de noche ahí afuera con nosotros todas las noches. No, es leerla todos los días de nuestra vida cristiana. Ese es el propósito. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nuestro deber es entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Salió de la boca de Dios. ¿Con el propósito de qué? De enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Con ese propósito Dios nos dio su palabra. Con ese propósito la habló para nosotros y la registró en este libro que tenemos. Nos fue dada como algo especial, como un regalo de Dios para nosotros en su gracia. La Biblia es un regalo de Dios para nosotros, ¿saben? Para instruirnos, para confrontarnos, para santificarnos. Nuestro deber entonces es leerla, meditar en ella, atesorarla, porque nuestra vida espiritual depende de ello. Todo cristiano debe ser irreprochable. Pero ¿cómo vamos a ser irreprochables? ¿Cómo vamos a mantenernos fieles al Señor si estamos lejos de su palabra? Si desconocemos su voluntad, si no estamos tomando o aferrándonos a aquello que Dios nos dio para santificarnos. Si queremos ver progreso en nosotros, si queremos tener mayor temor de Dios en nosotros, si queremos ver mayor obediencia, si queremos mantenernos humildes, si queremos crecer en santidad, perseverando hasta el final de nuestra carrera cristiana, nuestra prioridad debe ser leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, alimentar nuestras almas con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos nosotros aplicarnos en esto? Bueno, primero leyendo la Biblia. Fácil. Léala. El gran error de muchos es ser negligentes con respecto a la lectura de la Biblia. Es por eso que hay tanta ignorancia entre tantos cristianos. Conrad Bewe, un pastor bautista reformado africano, que le dicen el Spurgeon africano, él dice esto en uno de sus libros: la lectura devocional de la Biblia no se hace simplemente para preparar un sermón, le dijo a otros pastores, sino simplemente porque usted desea conocer mejor a Dios y su alma desea el fresco maná del cielo. Aquí usted aprende más acerca de Dios y sus caminos. Usted puede admirar mejor su obra redentora por medio del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Usted puede ver más la sabiduría de Dios al ordenar que la vida cristiana debe ser vivida en la iglesia con otros creyentes, y así usted los atesora cada vez más a ellos. Usted descubre más del obrar de su propio corazón mientras ve los personajes en la Biblia actuar y reaccionar a las situaciones. Las promesas de Dios se vuelven cada vez más dulces mientras las lee cada vez más frescamente y las aplica a sus situaciones actuales. Por medio de la Biblia, Dios continúa hablándole y revelándose a usted. Y para ello entonces leemos la Biblia devocionalmente, diariamente, privado. Tenemos nuestros devocionales privados todos los días leyendo la Escritura, meditando en ella diariamente. Para ello leemos la Biblia sistemáticamente también. Es decir, la leemos con el plan de leerla de principio a fin, en un determinado tiempo, ya sea en 1 año, en 2 años, en 3 años, pero nos proponemos a leerla de principio a fin, con el propósito de poder tener una mejor comprensión, un mejor entendimiento de la narrativa de la Biblia, de la narrativa redentora de Dios en la Escritura. Para ello la leemos intencionalmente. Es decir, la leemos con el deseo de crecer en nuestro conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de nosotros mismos, crecer en el conocimiento de Cristo, nuestro Salvador, crecer en el conocimiento del Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Y con la intención también de que la Biblia sea usada por el Espíritu Santo para hacernos crecer en santidad.
para perseverar hasta el fin. Para ello también memorizamos la Biblia, para traerla con nosotros, como lo hizo el Señor Jesucristo en el desierto. ¿Cómo luchó el Señor Jesucristo contra Satanás en el desierto? Si no fue con la palabra de Dios, pero ¿cómo fue? El Señor Jesús no llevaba los rollos ahí. El Señor Jesús tenía memorizada, la llevaba siempre en su corazón, la palabra de Dios. Y por eso fue que pudo luchar y vencer a Satanás con la palabra de Dios, porque Él la atesoraba en su corazón siempre. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todo cristiano debería tener un plan para memorizar la Escritura. Y gracias a Dios porque esta iglesia se ha comprometido con la memorización de la Biblia. Y todos aquí somos testigos del beneficio que ha sido para nuestras vidas memorizar la Escritura domingo tras domingo. Yo recuerdo en una ocasión que estaba viendo por internet una conferencia y el predicador, el pastor que iba a predicar, empezó a hablar. Y estaba predicando a aquella audiencia. Y de pronto me di cuenta que estaba recitando Romanos. Y después empiezan a enfocar a todos los que estaban en la audiencia y todos estaban volviéndose a ver unos a otros porque el hombre iba por Romanos 8 y ahí seguía. Todo el mundo estaba comparando lo que él decía de la Biblia y terminó todo Romanos de memoria. Y su propósito fue mostrarle a aquella audiencia la importancia de memorizar la Escritura. No solo debemos memorizar porciones pequeñas, sino también debemos hacer el esfuerzo de memorizar grandes porciones de la Escritura, libros si podemos. En China eso es lo que hacen muchos, tienen que memorizar grandes porciones. Usted se aprende Timoteo, usted segunda Timoteo, usted Tito, para que cuando venga el gobierno y destruya todas nuestras Biblias, todos podamos tener la palabra entre nosotros. Es importante llevarla con nosotros siempre. Eso es un mandamiento del Señor. Por lo menos lo que vemos en Deuteronomio 17. Hermanos, si nosotros no nos dedicamos a la palabra de Dios, si no tenemos una relación personal con ella, nos vamos a exponer a desviarnos del camino. Nos exponemos a pecar contra Dios, a no andar en su temor, a andar en la ignorancia, a enorgullecernos, a exponernos a la impiedad, como David. Nosotros debemos darle gracias a Dios, porque en su gracia y su misericordia nos dio este libro. Esto que nosotros tenemos aquí ha venido a nosotros únicamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ustedes sabían eso? El gran pecado de nosotros, de muchos de nosotros, es nuestra negligencia, nuestra ociosidad. Y esto es para todos. Nos pasamos el día en Facebook. Yo estoy en varios grupos de cristianos en WhatsApp. Y mi esposa es testigo. Lo que yo me pregunto es ¿cómo hace tanta gente para escribir tantos mensajes de WhatsApp a cada momento del día? Videos, audios, mensajes. ¿Qué hacen? Yo esperaría que por lo menos ya hubieran pasado tiempo con la palabra de Dios y ya ahora sí pueden enviar ese montón de cosas que envían. Pero somos ociosos. Así que hermanos, como escribió Jeffrey Thomas, continúen leyendo la Biblia hasta que ya no la puedan leer más y ya no necesiten más la Biblia. Porque cuando sus ojos se cierren por última vez en la muerte y nunca más lean la palabra de Dios en la Escritura, ustedes abrirán sus ojos para ver la palabra de Dios encarnada. Aquel mismo Jesús de la Biblia, quien ustedes han conocido por tanto tiempo, parado frente a ustedes para llevarlos para siempre a su eterno hogar. Leamos todos los días de nuestra vida la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido meditar de ella.
Gracias, Señor, por mostrarnos el regalo que es para nosotros, tu pueblo, la palabra, la Biblia. Oh Señor, que nosotros la podamos apreciar por lo que es, por ese regalo que es para nosotros, que ha venido a nosotros únicamente por lo que Jesucristo hizo en nuestro lugar. Para que nosotros, Señor, podamos serte fieles a ti y leerla y meditar en ella, atesorarla, llevarla en nuestros corazones, memorizarla, Señor, todos los días de nuestra vida, para que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones, Señor, y seamos nosotros conformados cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que por medio de tu palabra, Señor, tú también conviertas las almas de aquellos que no conocen aún a Cristo. Confiamos en que tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh Señor, abre oídos el día de hoy y da fe para creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados aquellos que hoy están sin Cristo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.